Hola a todos, bienvenidos a Aprender para Emprender. Soy un asesor en gestión estratégica empresarial y en gestión de talento humano. Y en este episodio tenemos en verdad un lujo de poder tener un invitado con que vamos a tocar un tema de suma importancia. Después de la pandemia ese tema ha crecido geométricamente. Hablamos sobre no solamente el tema de innovación, sino también sobre el tema de transformación digital y lo que esto impacta hoy por hoy para los emprendedores. El invitado de hoy, y como le dije, es un lujo tenerlo, es Luis Ceballos. Él es psicólogo organizacional con más de 10 años de experiencia en la gestión de talento. También es speaker internacional, docente y consultor organizacional en inteligencia artificial y en tecnología aplicada a recursos humanos. Actualmente director de la certificación en inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y también fundador y miembro de TIPI Group, una de las primeras escuelas en recursos humanos a nivel hispano. Y también que ha formado más de 3.000 profesionales. Bueno, ahora creo que hablamos más de 5.000. Ya he tenido la oportunidad de estar dentro de sus cursos y en verdad no solamente este grupo, sino los profesionales que lo conllevan son grandes. Entonces, y asesor de más de 70 empresas en diversos sectores. Bienvenido, Luis, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y es todo un placer tenerte en este episodio. Yo, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por la presentación y por ser parte de este podcast y hablar justamente sobre temas tan relevantes en la actualidad, sobre lo que es la digitalización y enfocadas también en ámbitos que son necesarios como es el emprendimiento y bueno, en el entorno laboral. Así que para mí es un placer poder acompañarlos y estar frente a vuestra comunidad, a vuestro público y también, como te decía, un honor poder ser tu invitado. Gracias, Río. No, a ti nuevamente, Luis, gracias por todo. Y bueno, vamos iniciando. Es cierto, o sea, hablábamos de digitalización. Yo me acuerdo 2017, por ahí que comencé a llevar un tema de curso de análisis de datos, People Analytics, y se hablaba mucho del tema de digitalización, de herramientas de productividad digital. Pero en Latinoamérica no era el impacto tan grande. Cuando comenzó el tema de la pandemia en 2020, esto ha sido un antes y un después. ¿Cómo tú ves que ha cambiado el uso de las herramientas digitales, y más que todo que se aboca a la parte de emprendedores, de estas personas que casi son el 80% de la fuerza económica acá en Perú? ¿Cómo ves que ha cambiado antes y después de la pandemia estas herramientas? John, es un cambio abrupto, un cambio radical. Si bien es cierto, antes de la pandemia muchas empresas, muchas personas ya habían comenzado a adoptar ciertas herramientas digitales para mejorar la eficiencia, la comunicación y otras competencias también. Pasa que la pandemia justamente aceleró de manera significativa esta adopción que nosotros tenemos de justamente estas herramientas, plataformas tecnológicas y bueno, hemos visto hace no menos de un año, ya no hablamos solo de transformación digital en relación a herramientas de automatización, sino herramientas con inteligencia artificial. Entonces, la pandemia ha acelerado considerablemente el uso y la implementación de diversas plataformas o de diversas soluciones de tecnología en muchos ámbitos, no solo en las grandes corporaciones, sino también en los emprendimientos o en los emprendedores, porque poder adoptar una tecnología ya no va solo de una cuestión de precios o de un valor económico, sino va de una forma de pensar y una forma de poder ser innovadores y competitivos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Gallup reportaba en un estudio todavía en 2020 hacía este estudio de que lo que realmente tenía que suceder dentro de 6 a 10 años, 2026 o 2030, ya estaba sucediendo en 2020. Entonces ha sido un cambio bastante significativo para toda la humanidad en todos los sectores. Sí, es algo interesante, justo lo que te decías. Antes de la pandemia, obviamente se veía que el 2016, 2026, perdón, 2028, por ahí se veía un tema de cambio del tema de la tecnología, el tema de digitalización, o aún más el tema de la inteligencia artificial. Pero hoy por hoy yo veo
muchos profesionales y muchos emprendedores que se están interesando en tema de la digitalización, y no solamente una digitalización de tener una cuenta de Microsoft o un tema de Google, que es lo más básico que podíamos tener. Eso yo lo he experimentado en el 2015 más o menos, pero ya no, sino acompañarla y complementarla con herramientas que le puedan ser más productivos el día a día. Y esa es una de las cosas que he visto en el tema de emprendedores, que la parte operativa, esa parte de hacer cálculos, de sacar resultados, de llevar una herramienta que puedan ellos organizarse, mejor gestión, productividad, les cuesta un poco. Y obviamente esto acá es lo que se necesita. ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Sí, definitivamente. El tema de la implementación de diversas soluciones ya no solo nos ayudan para búsqueda de información, sino para operativizar muchas tareas, y que por lo general los emprendedores no tienen tiempo para poder resolver todas estas tareas frente a una organización que tenga más personas, más colaboradores, más stakeholders también. Pues en ese sentido el emprendedor le ayuda a agilizar sus procesos para poder centrarse en lo que es más importante: conseguir justamente los clientes y fidelizarlos, y poco a poco hacer crecer el negocio, contratar más personas y gestionar el talento. Entonces, en ese sentido, creo yo que el uso de estas nuevas herramientas, que no serán solo toda la plataforma de Microsoft o de Google, etcétera, sino otras más, ayudarán a que el emprendedor pueda enfocarse en lo que realmente le interesa a ese negocio cuando apenas parte, y no encontrarse con diversas limitaciones, que muchas veces sí son las limitaciones de capital o limitaciones en relación al capital humano, no solo económico financiero, sino de tener más herramientas para poder ser más ágiles y más competitivos. Y además, esta digitalización ha cambiado incluso la forma en cómo nosotros trabajamos y cómo vendemos. Antes era tal vez utópico conversar sobre que el cliente te iba a comprar de manera online, y el crecimiento del e-commerce es considerable ahora en Latinoamérica, en países como Perú, donde la gente es escéptica a poder recibir o pedir en todo caso un producto o un servicio por internet. Lo ha empezado a hacer. Las bancas también, las grandes corporaciones han empezado a cambiar sus modelos de cómo es el cliente en la actualidad, ¿no? Tal es el ejemplo de la banca digital, que lo tenemos a un solo clic, que puede ser, no sé, por ejemplo, mencionando algunos nombres: Yape, Plin, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha cambiado toda esta estructura? Y en ese sentido, ahí nos lleva una reflexión de, oye, no solo es adoptar alguna herramienta, sino cómo nosotros estamos visibilizando nuestra forma de convivir en un mundo tan digitalizado, tan tecnológico, donde todos somos parte de él: clientes, stakeholders y personas que pertenecen a una organización, o los emprendedores como tal. Ahí hay, ahí hay dos puntos importantes en los cuales has tocado. Uno es la cantidad de herramientas, que al comienzo comentabas. Hay un sinfín de herramientas, y no es, o sea, muchos emprendedores se ahogan en un mar cuando ya quieren ver cuántas herramientas necesito, y por ahí se suelta mucho el tema de herramientas de inteligencia artificial, el tema de productividad. Hay muchas herramientas, pero no es necesario que conozcan todas las herramientas, sino que adapten las herramientas que puedan tener a la realidad de la organización. Y eso a veces los abruma. Eso es algo importante. Ahí sí te pediría, no sé, tal vez nos puedas comentar de algunas herramientas específicas que ellos puedan usar, o las que tú usas hoy en día, y te pueda a ti dar mayor dinamismo, tú puedas recomendar a los emprendedores. Y la segunda, lo que decías al último, sí, o sea, aunque ellos no se den cuenta, están entrando al mundo de la digitalización. Lo has dicho, un claro ejemplo del tema de la banca digital. Casi todos tienen banca digital. Hoy por hoy, te soy sincero, ya hace como lo que va del año, efectivo en mi billetera casi no cargo. O sea, hay momentos en los cuales a veces me dicen, hay que cambiar", y veo mi billetera y en verdad me doy cuenta de sí, pues hace como 2 semanas que no he sacado efectivo. ¿Por qué? Porque aunque no crean, ellos están utilizando herramientas digitales, en este caso, como ese ejemplo del tema de las billeteras digitales, pero no han generado una disciplina de seguir mejorando en ello. O sea, no solamente una herramienta digital, sino qué otras herramientas puedo hacer. Y para eso hay un tiempo de inversión. Yo, que tengo la experiencia de poder ser asesor en temas de emprendimiento, tengo ahorita asesorados tanto en Perú, en Bolivia, en Ecuador. He tenido ese know-how de que ellos
como tú mismo lo has dicho, quieren hacer todo, son todistas a veces, ellos mismos gerencian, ellos mismos administran, hacen el comercio, hacen las operaciones y les falta el tiempo o no le tienen este tipo de disciplina en comenzar a aprender, a querer capacitarse, a formarse, porque como bien lo decimos en el podcast, tienes que aprender para emprender, no solamente ser visionario, sino adaptarte y conocer estas nuevas tendencias que hay. Exactamente, o sea, partiendo por la segunda pregunta, de hecho, a ver, en marzo de 2023 más de 1 millón de MIPES ya utilizaban Yape en Perú. Y este año son ya más de 2 millones de empresas que utilizan Yape en sus negocios. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante cómo va marcándose la adopción de nuevas personas. Entonces, tú lo mencionabas, muchos de nosotros ya no cargamos con efectivo cuando vamos a realizar nuestras compras, no solo por un tema de seguridad, sino también por un tema de practicidad. Y claro, frente a cualquier innovación siempre hay brechas, pero estas brechas se van trabajando, se van cubriendo o se van mitigando o eliminando. Entonces, en ese sentido, bueno, cada vez más personas adoptan estos comportamientos más digitales en la compra o adquisición de algún servicio, de algún bien, etcétera, etcétera. Siempre, cada vez que esto vaya de la mano de principios éticos, de seguridad, compliance, etcétera. Y respondiendo a la primera pregunta que tú me hacías, John, en relación a las herramientas, pasa que estamos en un momento donde hay demasiada información, mucha información y Bastante. también infoxificación. Entonces, estas fake news de conviértete, no sé, en un mejor emprendedor si adquieres estas herramientas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Realmente necesitamos elegir con información, elegir en base a datos para que no nos abrumemos en un mundo tan digital. No es mejor emprendedor aquel que domina 10 herramientas o 20 herramientas que aquella persona que domina tan solo dos. Lo que sí necesitamos primero enmarcar es, las máquinas o los robots no nos van a quitar el trabajo, sino serán aquellas personas que sí manejen inteligencia artificial o las tecnologías emergentes. Pero frente a ello nos hacemos la siguiente consulta. Ok, si yo necesito manejar o dominar herramientas con inteligencia artificial o herramientas digitales, ¿qué necesito hacer para ello? Porque de pronto estoy aprendiendo cómo se maneja, no sé, ChatGPT y mañana cambia la versión. Lo que ha sucedido en las últimas semanas, que ha abierto los GPTs para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se puede subir archivos ahora en el modo gratuito. Entonces uno empieza a sentirse más ansioso, más vulnerable cuando hablamos de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero delimitar? Ok, primero delimitar que la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes no nos van a quitar el trabajo y que sí van a ser nuestros copilotos o nuestros asistentes, que podemos ir de la mano para optimizar nuestro trabajo en relación a gestionar de mejor forma nuestro tiempo. De hecho, la tecnología lo venimos utilizando desde hace muchos años, pero de diferentes maneras. Lo primero fue de pronto para poder comunicarnos rápidamente. De pronto ya dejamos de comunicarnos por cartas y empezamos a comunicarnos por correo electrónico. Del correo electrónico pasamos a la Correcto. mensajería por SMS. De los SMS pasamos a la mensajería instantánea, que en algún momento era Messenger, luego Facebook, ahora WhatsApp. E incluso podemos hacer llamadas, videollamadas, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso en el que nosotros necesitamos saber que para todo proceso hay una adaptación. Y particularmente yo no utilizo más de 3 herramientas de IA y de hecho, no sé si se llegue a observar, bueno, yo sigo marchando con mi agenda, o sea, mi agenda en físico, más allá que pueda que pueda hablar todos los días de IA, que Correcto. domine diferentes herramientas, pero mi forma de trabajar o de mi forma de recuerdo es siempre tener la agenda de la mano. Entonces, en ese sentido, no digo que aquella persona que maneje una herramienta o más, aquí no estamos hablando de cantidad, hablamos de calidad. ¿Cuáles son las herramientas? De pronto necesitamos tal vez disgregarlas en relación a la naturaleza del negocio. Lo primero necesitamos saber qué herramienta, cómo, pero fundamentalmente, ¿para qué la voy a utilizar? Si solo nos quedamos qué herramienta utilizo y cómo lo utilizo, pues nos Correcto. vamos a llenar de muchas herramientas. Pero si
llego a dar un siguiente escalón y digo, ¿para qué la voy a utilizar? He ahí que le estoy dando un sentido, un propósito y un significado al uso de una herramienta tecnológica, que en este caso podría ser la inteligencia artificial. Por ejemplo, los negocios, ¿qué necesitan independientemente de su core de negocio? Que algunas, digamos, pueden ser emprendimientos en el ámbito de comida, otros emprendimientos en el ámbito de alojamiento, etcétera. Lo primero que necesitan es comunicación. Entonces, todo lo que está arraigado a marketing, a la parte comercial también, y de pronto elegir una herramienta que nos pueda agilizar ese proceso, pero siempre teniendo en consideración qué herramienta, cómo funciona y finalmente para qué. ¿Lo estoy haciendo solo para agilizar o lo estoy haciendo para estar más cerca de mis clientes potenciales, para optimizar la experiencia del usuario y que ellos a su vez me puedan recomendar? Entonces he ahí de que ya no solo lo estoy utilizando por un tema de tiempo, lo estoy utilizando por un tema de sostenibilidad para la empresa, basado o arraigado en temas de comunicación, user experience, etcétera, etcétera. Entonces he ahí que realmente podríamos nosotros identificar qué herramientas. Entonces, lo primero es ver qué herramienta para el core de negocio. Segundo, qué herramienta conecta con mi forma de trabajar. Todos tenemos diferentes maneras de trabajar, independientemente sea remoto, presencial, etcétera. Todos tenemos una forma muy diferente de gestionar nuestro tiempo. ¿Qué herramienta te ayuda a ti para que puedas optimizar tu forma de trabajar? De pronto puede ser una herramienta que te pueda ayudar a gestionar tu tiempo de mejor manera, porque justamente ahora quieres ir al gimnasio, quieres empezar a comer mejor, y aparte darte tiempo para citas con los clientes o para poder trabajar con tu equipo que tengas a cargo, etcétera. Entonces, de pronto ahí sí pueda resolver ese tema de la gestión del tiempo. Notion, que es una herramienta, un dashboard donde podemos encontrar una forma efectiva de organizarnos. Pero a alguien le faltará la organización, mientras que otra persona, mira, yo quiero gestionar mejor mi tiempo y lo tengo todo cronogramado en mi agenda y me va súper bien, no necesito en todo caso Notion de pronto, pero sí necesito un CRM para comunicarme o un ERP, etcétera, etcétera. Y lo tercero, hemos hablado cuál es el core del negocio. Lo segundo, hablamos cuál es la herramienta que tú necesitas. Y el tercer ámbito, qué herramienta te puede ayudar para tener mejores relaciones humanas con tus stakeholders. Entonces, en ese sentido, puede ser, mira, el CRM me ayuda para gestionar logísticamente los clientes que llegan, pero también para poder conversar con ellos. Entonces ya no necesito otra herramienta adicional como HubSpot, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces yo creo que deberíamos analizar en esos tres ámbitos: una para la organización, otra para nosotros y otra hacia nuestros stakeholders. Y finalizando, porque me extendí un poco en la respuesta, John, ¿qué herramientas? A ver, yo utilizo ChatGPT, que me facilita muchas tareas administrativas, pero siendo consciente que ChatGPT sigue estando en desarrollo. Entonces, en ese sentido, siempre debe pasar por supervisión humana. No es un copy-paste, porque cometeríamos un error de como si estaríamos recurriendo a Wikipedia, le pedimos una información, copio y pego y eso le presento, no sé, a un cliente, y no es así. Pero sí que me puede facilitar para ver cómo comenzar. Muchas veces no se nos ocurre cómo comenzar y ahí nos da opción A, opción B, y de pronto nuestro cerebro empieza a hacer su magia también. Entonces, ¿cómo converger la inteligencia artificial con nuestra propia inteligencia humana, con nuestro criterio, con nuestra experiencia, etcétera? ChatGPT a mí me ayuda muchísimo en diferentes aspectos, principalmente en temas de redacción y segundo, en temas de análisis de datos. Otra herramienta que utilizo es Notion. Notion, o bueno, en este caso utilizo Loop, que es de Microsoft, de Microsoft 365, que es similar a Notion, pero Notion nos ayuda a gestionar todo en una sola carpeta, por así mencionarlo. Citas, nuestros horarios, cronogramas, actividades, etcétera, etcétera. Todo, e incluso con la ayuda de la inteligencia artificial. Y una tercera herramienta es Zapier, que es un poco más compleja, pero sí que ayuda a automatizar algunos procesos. Con un solo clic ya podemos responder algunos mails previamente elaborados y todo ello. Pero sí tendría que mencionar lo siguiente, John, de que estas herramientas necesitamos adecuarlas a nuestra vida cotidiana, adecuarlas a nuestro perfil, para tampoco deshumanizar procesos donde tal vez sí necesitemos estar ahí con los clientes en algún espacio específico o estar con el grupo humano con el que trabajamos, etcétera, etcétera. Entonces no hay que descuidar tampoco esa parte. Gracias Luis. No, en verdad, o sea, es una conversación donde nos apasiona mucho. A mí también, en verdad, descubrí el tema de la inteligencia artificial hace un par de años,
con TPU que he podido llevar los cursos, ya le tomé no solamente pasión, sino ya un compromiso porque es algo muy importante y algo fundamental de lo que compartiste. O sea, hay que humanizar las herramientas que vamos a usar. En el tema de inteligencia artificial hay que humanizarla y acá vamos a un llamado a los emprendedores porque no es, como te he dicho, no es un copy-pega. Hay que tener en cuenta, haciendo un paréntesis, bueno, no, en Perú hubo un congresista, que presentó una propuesta al Congreso para una propuesta de ley y como fue un copy-pega, abajo decía, soy una inteligencia artificial, todavía estoy en desarrollo, no puedo proponer una propuesta concreta. O sea, ¿por qué? Porque, como tú dices, no humanizaste. Y esto puede pasar con los emprendedores. Los emprendedores pueden utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para redactar correos para los clientes, para poder generar contenido, para poder reducir esa parte operativa de estar pensando, pero no es que te va a hacer el trabajo, sino que tú tienes que revisarlo, tú tienes que darle, por así decirlo, ponerle tu sazón, el que te identifiquen que eres tú y que no es solamente una inteligencia artificial. Eso es muy importante y obviamente a veces por un tema de solamente de utilizarlo por usar y no hacer una supervisión, suele pasar que pueden cometer ciertos errores. Y eso sí suele pasar en muchos casos. Para ti, Luis, un poco, ¿cómo tú crees que el tema de innovación y el uso y la aplicación de herramientas digitales puede contribuir al crecimiento de la startup o de los emprendimientos acá en Latinoamérica? Algo analógico con lo que sucede en Europa. Es bastante distinto. En Europa tú pones un negocio y, por así decirlo, tienes todo el soporte, tal vez estatal, para poder desarrollarlo. Acá en Latinoamérica es algo complejo porque los emprendedores a veces dicen, mejor me voy por la informalidad porque ahí tengo menos obligaciones, porque el Estado hay un tema de conflicto. ¿Cómo este tema de innovación puede a ellos ayudarlos? Definitivamente, John. Creo yo que antes de alentarnos a ser emprendedores, muchas veces nos encontramos con limitaciones, incluso para constituir una empresa, ¿no? Que el sistema no funciona y en este momento no podemos registrar. Que regresa de acá un par de días para mencionarte si el nombre que le estás colocando o reservando para tu empresa está disponible o no. Entonces son trámites, más allá de lo burocrático, son trámites que muchas veces no están vigentes, o que no cuidan también la información cuando hablamos justamente de digitalización. Entonces, en ese sentido, muchas personas optan por el camino o la vía más fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, es ahí que también nos encontramos limitaciones. Y por otro lado, cuando hablamos de emprendimiento, es difícil, pero sí es necesario reconocer este número fatídico o este porcentaje fatídico de que 9 de cada 10 emprendedores no llegan a sobrevivir con su emprendimiento después de los 3 años en Latinoamérica. Ese es un promedio que se tiene a nivel LATAM, y esto es algo que no alienta muchas veces. Sin embargo, también los datos estadísticos nos muestran de que una salida a partir de lo que surgió en la pandemia es de que las personas actualmente buscan ser autónomos, o autónomas, en el sentido de que buscan fundar su propia solución como tal. Y en ese sentido, sí que la tecnología nos puede ayudar para poder no solo optimizar procesos, no solo para generar más clientes o generar una sostenibilidad en el corto o mediano plazo, sino la inteligencia artificial modela el futuro. ¿A qué me refiero con ello? No es que la tecnología nos va a decir que el futuro va a ser mejor, pero sí nos va a dar una amplitud para tomar más decisiones y poder construir el futuro de una manera diferente. Eso es lo que nos propone la tecnología. La tecnología no nos asegura de que el futuro de tu organización va a ser mejor utilizando tecnología. No, pero sí que tienes una opción B, una opción C, una opción D, y en ese sentido toma una decisión para poder integrar tecnología, metodologías también, y en ese sentido ser más competitivo. Entonces, la tecnología en el emprendimiento nos da un abanico de posibilidades, nos da la posibilidad, ya siendo muy concreto, poder analizar más datos, es decir, como estamos empezando, poder llegar a tener claridad sobre el mercado al cual nos estamos dirigiendo. Ahora en segundos podemos Correctísimo, hacer claro. benchmarks.
Ujú. Entonces, antes nos demorábamos un buen tiempo haciendo los planes de negocio. No digo que ahora lo tenemos que hacer en segundos, pero sí que nos tomaba un tiempo y también costo poder evaluar a muchas personas fuera sin tener tal vez el capital suficiente para hacerlo, traspasar toda esa información y a partir de ello tomar una decisión si vamos o no con una solución. Pero ahora lo podemos hacer esto en menos tiempo y sobre todo incluso de manera gratuita, analizar datos, un gran volumen de datos, poder sistematizar la atención al cliente y también la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, podemos agarrar grandes volúmenes de datos, podemos identificar patrones, tendencias de mercado, y esta información es muy valiosa para los emprendedores para que se puedan orientar las estrategias que tenemos. Eso, digamos, en la parte del análisis y la planificación del emprendimiento. Ya en la ejecución, podemos tener la ayuda de chatbots o asistentes mejorados con inteligencia artificial para gestionar consultas operativas en un inicio o para poder ir mejorando la experiencia que nosotros vamos teniendo con nuestros clientes. De pronto tener buzones de sugerencia, buzones de innovación, o de pronto invitar a clientes de manera automatizada para que puedan responder un cuestionario y nosotros mejorar el producto, mejorar el servicio. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial nos da la posibilidad adicional a lo que ya comentábamos, John, no solo de gestionar el tiempo, sino de gestionar datos. Y cuando se toma una información con datos, es mejor. Porque aquí es dato mata relato y muchas veces somos muy empíricos cuando emprendemos y necesitamos basarnos en ciencia para que los resultados sean a largo plazo o sean resultados sostenibles o no como un resultado de fútbol de que de pronto no funcionó el equipo esta semana y sacamos al técnico, por así decirlo, ¿no? Sino ver procesos, ver un tiempo de gestión y nuestro emprendimiento pueda perdurar en el tiempo. Entonces, en ese sentido, ya para finalizar, lo que te comentaba John, es de que lo que no se mide no se puede mejorar. Y con la ayuda de la tecnología podemos tener más información y tomar justamente, valga la redundancia, decisiones más informadas. Por lo tanto, estaremos más cerca o con un porcentaje mayor de poder estar alineados a lo que la gente está buscando de las soluciones que nosotros proponemos. Sí, y en verdad totalmente de acuerdo contigo, Luis. A veces nos podemos ahogar en un vaso de agua con tanta facilidad. Y lo que suele pasar con los emprendedores es que indican, pero la innovación es, tienen a veces ese concepto de la innovación es crear algo nuevo, inventar algo nuevo. Y no es necesariamente inventar la rueda, sino ver cómo la manera de cómo puede avanzar mucho más rápido, o la manera de cómo tú puedes ya no ir en ruedas, sino ir volando, por así decirlo, o sea, innovar lo que pueda hacer. Y para ir terminando, hay algo importante, Luis, en las herramientas digitales muchos emprendedores tienen en la mente de que tienen un costo muy alto. Y hemos visto en nuestra experiencia, creo que puede ser un tema masivo el tema del costo, pero en herramientas que puedan hacer funciones muy específicas, pueden apoyar y no necesariamente tiene que tener un gasto, lo que sí tiene que haber un tema de preparación y de aprendizaje de las herramientas. O sea, lo gratis no quiere decir que viene acompañado de facilidad, sino tiene con el tema de capacitación, de formarse, de informarse cómo puede utilizar la inteligencia artificial y obviamente, o las herramientas digitales de productividad como Notion, como Evernote, otras herramientas que pueden ayudarla, pero también igual la protección de datos que ellos puedan tener. Ahí puedes dar algún alcance sobre estos temas de costos, del tema de confidencialidad de datos también que se puede manejar, porque a veces es un temor, no voy por esta aplicación porque me vayan a robar mis datos, las ventas, los clientes, y suele pasar ese temor. Sí, definitivamente. A ver, todas las herramientas con IA que son gratuitas tienen la razón de ser gratuitas porque utilizan nuestra información para ser desarrolladas. Necesitamos saber ello. Y muchas veces le damos clic en aceptar y luego nos andamos quejando. Entonces eso también es algo paradójico porque, por ejemplo, Es verdad que sí. eh, de pronto podemos hacer la pregunta a quienes nos están escuchando a ver, ¿quiénes tienen Facebook, LinkedIn, Instagram? Seguro nos va a decir la mayoría, yo utilizo, yo tengo. Y hacemos la siguiente pregunta, ¿y quiénes han leído la política de privacidad y uso de datos? Nadie se la ha leído completamente.
y a pesar de ello le dimos clic en aceptar. Por lo tanto, dimos clic en aceptar de que compartimos nuestra información. Y lo mismo es en el uso de la inteligencia artificial cuando son plataformas abiertas. Entonces, una forma de poder mitigar el impacto de compartir información sensible es no compartir datos de contacto. Eso es lo que no se tendría que hacer por las leyes, no solo que podamos tener internas a nivel de nuestra empresa, organización o emprendimiento, sino por las leyes de GDPR, por ejemplo, la ley de protección de datos y uso. Entonces, en ese sentido, es importante, sí, a ver, quiero analizar una base de datos, bien, pero no voy a compartir en esta base de datos los datos de contacto, correos electrónicos, números de teléfono, nombres de las personas o apellidos de las personas, pero sí puedo compartir datos sociodemográficos, etcétera, para que de pronto sí pueda hacer ese análisis de datos, pero sin haber puesto en la nube información muy sensible de mi organización. Entonces, hay que limitar también el uso. Muchas veces el uso excesivo de la tecnología nos hace perder la chance de tener la oportunidad de conectar humanamente. Entonces creo yo que para poder mitigar estas nuevas brechas es importante encontrar un equilibrio adecuado, sea para un emprendedor, sea para un empresario o sea para un trabajador como tal. Y por otro lado, en relación al temor, ¿cuán costoso puede ser el uso de tecnología en nuestros emprendimientos? Hay algo que existe en la actualidad, que son las plataformas escalables, que se van amoldando al uso de un emprendimiento. Entonces, el emprendimiento de pronto, mira, quiero implementar un CRM. HubSpot tiene su CRM gratuito hasta cierto punto, a medida que la empresa también va creciendo. Entonces, no sé, de pronto dejé de tener 50 clientes y pasé a tener en hora buena 300, listo. Ya tengo la capacidad también adquisitiva para poder dar un siguiente paso y adquirir la versión paga de HubSpot, por ejemplo. Entonces, la mayoría de plataformas tienen la opción de que podemos navegar con muchas de sus funciones, seguramente algunas limitaciones, pero muchas de sus funciones de manera gratuita. Y luego esto se puede escalar en relación al uso que le vamos brindando, a la frecuencia y a la intensidad también que nosotros tenemos sobre esas herramientas. Lo otro también es de que para poder conocer estas herramientas, tú lo mencionabas, John, hay que capacitarnos. Oye, pero la capacitación son muy costosas. Y en realidad ya hay capacitaciones gratuitas en diferentes plataformas. No voy a hacer un comercial a TNP, pero John, si luego lo conversamos internamente, nosotros tenemos un programa de Fundamentos de la Inteligencia Artificial. Si gustas, a toda tu comunidad lo podemos dar gratuitamente. Y así como nosotros lo Tomo la hacemos, palabra, te tomo la palabra, perfecto, Luis, te que tomo así la palabra. sea. Entonces es un curso diseñado con IA para personas que quieren entrar en este mundo y que es gratuito. Entonces, así como, digamos, TNP, hay otras empresas que también lo vienen realizando. Entonces, la educación ya no es una limitación. Basta con tener acceso a Internet. Pero de pronto nos preguntaríamos, oye, pero ¿y qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a Internet? Es importante saber que, por ejemplo, en Perú, con CITEC, hace muchos esfuerzos para llegar a más personas en el uso de herramientas tecnológicas. También se genera, digamos, este tipo de espacios desde otras entidades o cámaras de comercio que hacen esfuerzos para ello. Entonces, creo yo que nuestra misión, quienes escuchamos el podcast, es poder repercutir esta información en otras personas, sobre todo en aquellas que tal vez no tengan el acceso primario a Internet, juntarlas y hacer gestión. Nosotros hacemos gestión organizacional. ¿Y por qué no hacerla de pronto? Agarramos el teléfono, llamamos un contacto y decimos, mira, tengo 30 personas que no tienen acceso a Internet y de pronto las podemos reunir en un, no sé, en una, para una conferencia o para un taller en la Cámara de Comercio tal, lo gestionamos de manera gratuita porque va a ser gratuito todo esto, listo. Entonces podemos impulsar el uso de herramientas para que más personas puedan dejar de ser invisibles y hagan visibles sus negocios. Entonces, eso creo que también parte de una decisión nuestra. Y finalmente, creo que aquí la limitación no es el costo, sino la limitación es por dónde comienzo. Y es ahí donde está justamente este tipo de espacios como el que hemos tenido, John, y el que vas a seguir entrevistando a más personas para poder mencionar justamente cuáles son aquellos pequeños hacks que de pronto nosotros podríamos
no sugerirle a otras personas, pero sí que tal vez puedan decir, ah, mira, esta es su experiencia y tal vez yo lo puedo replicar, o tal vez le puedo mencionar a otra persona que por ahí puede replicar esta fórmula. No hay una fórmula en realidad para que le vaya bien a todos los negocios, pero sí que haciendo comunidad podemos impulsar mejores resultados. Así que bueno, eso te diría en relación a las últimas consultas. Gracias Luis por las apreciaciones, por los comentarios. En verdad tienes mucha razón. O sea, el objetivo de esta comunidad es justo compartir. Yo siempre he dicho, el objetivo, la primacía del ser humano es compartir información. Desde la creación de la primera célula, lo que hizo cuando se dividió en 2 células era compartir conocimiento, compartir información. Y así ha sido hasta hoy en día y seguirá siendo, queriendo o no queriendo, es parte de nosotros. Y sí, el tema de poder generar espacios como este, donde expertos como tú puedan dar un poco de su conocimiento y podamos aprender de ello y transmitir eso a los emprendedores que ya están en un negocio, o los que quieren emprender, o los que tal vez, en muchos casos me ha pasado en sesiones, me dicen, he empezado algo, pero no sé si lo estoy haciendo bien o mal y no sé qué más hacer. Está para este tipo de espacios. En verdad, este tema puede tardarnos horas, a mí me apasiona mucho, me encanta el tema no solamente el tema de la inteligencia artificial o de la digitalización, sino apoyar el tema de emprendimiento. Nuevamente, no solamente ha sido una conversación enriquecedora, sino una maravillosa experiencia poder tenerte como invitado y obviamente acompañarnos en este episodio. Muchas gracias Luis nuevamente por estar y para que nuestros seguidores puedan escuchar este episodio en Aprender para Emprender, nos puedan seguir en nuestras redes sociales, suscribirse para poder seguir y viendo los nuevos episodios que van a seguir. Tomo tu palabra, vamos a poner el link para que puedan inscribirse a los cursos qué tipo de grupo tiene, que son muy interesantes, personalmente los he llevado y los recomiendo. Y tener en cuenta que puedes ser parte de esta comunidad en donde el conocimiento es el combustible para impulsar tu emprendimiento.